Hola chicos y chicas. Eh, bueno, con este vídeo estoy estrenando mi auricular Bluetooth. Vamos a ver cómo perciben ustedes el sonido. Voy a explicarles tres aspectos ya en esta etapa final de nuestra unidad didáctica, el enlace químico. Ya nosotros conocemos este formato de los 9 pasos. Entonces voy a primero recordarles el problema general. Segundo, plantearles una estrategia o unas ideas para contestar las preguntas. Y tercero, cómo van a llenar esa respuesta, esa conclusión de, de la parte final del problema. Recuerden que después de clases, ustedes deben llenar esa respuesta. Bueno, lo primero, el problema general. Recordemos que Pedro es un estudiante que quiere participar en la feria de ciencias y que por lo tanto, debe, según su experiencia, quiere obtener una sustancia que permita disolver la grasa más fácilmente. Por ejemplo, para quitarla de la cadena de la bicicleta. Es una idea muy útil. Entonces, para ello, él va a contar con 4 elementos. Entonces, debe analizar primero qué elementos le sirven para obtener esa sustancia. Recordemos que la grasa es una sustancia covalente y que por el principio, pues, se necesitaría una sustancia covalente para disolver esa grasa. Entonces, necesitamos desarrollar la estrategia de los 9 pasos para obtener esa sustancia y determinar ¿qué tipo de enlace la forma? Debe ser una sustancia covalente. Entonces, ese es el problema general y consta de 2 preguntas. ¿Qué elementos puede utilizar Pedro y cuál es la fórmula molecular de esa sustancia que formaría Pedro a partir de esos 2 elementos? Te repito, ¿cuáles son los elementos que forman la sustancia y cuál es la fórmula molecular que tendría esa sustancia? Entonces, ese es el problema. Como segundo, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Ya utilizamos la estrategia de los 9 pasos. Quiere decir que ya estamos en la parte final. Pero debemos contestar estas preguntas, estas 2 preguntas. Lo vamos a hacer en clase. Y después de clase, ustedes van a llenar el formato con esa respuesta que ya hemos planteado en clase. Entonces, ¿qué elementos? Recuerden que deberíamos obtener una sustancia iónica y una covalente. La sustancia covalente es la clave para responder estas 2 preguntas. Si obtenemos una sustancia covalente, entonces esa sustancia le puede servir a Pedro para desarrollar su proyecto. Y vamos a analizar los elementos que la componen. Por poner un ejemplo, si en el grupo 1, como ya tiene los elementos Ca e I, entonces si estos dos forman una sustancia covalente, quiere decir que los elementos que puede utilizar Pedro son el Ca y el I, es decir, el calcio y el yodo. Ya ahí hemos contestado la primera. Y la segunda es la fórmula que deberíamos obtenerla acá en el paso donde dice fórmula molecular, que es el paso 7. ¿Listo? Entonces, del paso 5, donde están los elementos, y del paso 7, aunque en la misma molécula, pues están los elementos que la componen. Ya después de clase vamos a llenar esta parte que dice análisis y conclusión con todo lo que hayamos trabajado en clase. Eso es todo. Muchas gracias.